reloj profético marca las 12 de la noche. Eso está escrito en la Biblia. Y a la medianoche vendrá el esposo. ¿Qué señales tendrán los hombres de que estamos viviendo los últimos tiempos? Guerras, terremotos, rumores de guerra. ¿Qué es lo que se esconde detrás de aquellas señales que muchos no parecen mirar, pero que están justo frente a sus ojos? Es de esto que le quiero hablar hoy, acá, en su programa Plenitud. No se separe la pantalla de su televisor, porque su vida es ahora. Soy Víctor Palomo y este es su programa Plenitud. Gracias por abrir las puertas de su casa, gracias por abrir las puertas de su corazón, sobre todo gracias por abrir las puertas de su mente. En los últimos días hemos estado estudiando algunos detalles interesantísimos que yo quisiera presentárselos a usted. Sé que con estos detalles hay diferencia de criterios, de opiniones, pero de alguna u otra manera lo que queremos es exponerle de nuestra parte un cuadro, un perfil. Usted tomará sus propias decisiones, usted desechará, usted analizará, usted le dará profundidad o simplemente dirá, me parece interesante o no. Es una advertencia de alguna manera, es una llamada de atención. A veces la vida pasa demasiado rápido, a veces nos ocupamos demasiado rápido de las cosas que son no tan importantes y lo importante va quedando de lado. Hay un momento en la vida donde descuidamos la parte espiritual del ser humano, nos enfocamos en la parte humana, nos enfocamos en la parte empresarial, nos enfocamos en la parte familiar, paseos, negocios, trabajo, y aquello nos va absorbiendo poco a poco, hasta que un día estamos metidos en una carrera, lo que Robert Kiyosaki llama la carrera de las ratas, una carrera del día con día, día con día, día con día, haciendo lo mismo, corriendo lo mismo, quemando la misma rutina, viviendo en el mismo tiempo, pero al final de cuentas, a pesar de los años, no hemos ganado gran cosa. Algunos, otros de repente son millonarios, otros han edificado grandes empresas o grandes imperios, perdieron su familia, otros tienen buenas familias, pero no terminaron de elevarse o de despegar en la parte financiera. Y ahí tenemos un equilibrio y un desequilibrio de la vida. Pero la parte espiritual, ¿qué tanto nos enfocamos, qué tanto nos ocupamos de esa parte espiritual que de alguna u otra manera también es parte de nuestro ser, parte de ese ser integral, de esa alma, de ese nefesh, como le llamarían algunos en sus idiomas más etimológicos? ¿Qué pasa con ese ser? ¿Qué pasa con la conexión que tenemos con la espiritualidad, con Dios, con esa parte metafísica que no se ve, que de repente no se siente? Digo de repente no se siente porque termina sintiéndose. Ese equilibrio emocional y sentimental, ese equilibrio del alma, del estrés, del cansancio. ¿Qué pasa con nuestra conexión con Dios? ¿Qué pasa con nuestra conexión espiritual? ¿Cómo estamos cultivando? ¿Qué estamos haciendo por esa parte espiritual? Me llama la atención porque la Biblia habla de algunos detalles, de algunas señales que nos deben de apercibir para prestarle un poco más de atención a este mundo espiritual o a esa área espiritual en nuestra vida. Y desde eso es que lo que le quiero hablar en este programa o en los siguientes 2 o 3 programas. Espero que le gusten, espero que le llamen la atención, porque es tiempo de que usted y yo le prestemos mayor atención a esa conexión espiritual. Es tiempo de que usted y yo le prestemos mucho más atención a eso que en algún momento ha sido llamado fanatismo, erróneamente religión, quizás por algunos, pero mucho más que fanatismo, religión, mucho más que devoción, mucho más que cumplir con una rutina eclesiástica cada domingo, de ir a misa cada mañana, o ir a misa 6, o ir al culto de las 9, o al culto de las 5, el lunes, el domingo o el sábado. La espiritualidad, la conexión con Dios. Estamos viviendo tiempos donde parece, según la Biblia, según el criterio bíblico, y es aquí donde me quiero enfocar,
según el criterio bíblico, estamos viviendo tiempos donde usted y yo deberíamos de ponernos más con Dios. En el libro de Mateo, capítulo 24, sucede hace 2000 años. Jesús está hablando con sus discípulos. Desde el versículo 3, Jesús está en una conversación muy interesante en uno de los montes de Jerusalén. Y los discípulos le hacen alguna pregunta muy interesante cuando en el capítulo 24, versículo 3, ellos de repente en un viaje que vienen o de repente en un viaje que van, paran a descansar en uno de estos montes. La brisa comienza a llegar y alguno de ellos le pregunta a Jesús: dinos, maestro, tú que eres el Hijo de Dios, que eres un profeta, dinos, ¿algún día el mundo se va a terminar? Y Jesús se queda mirándolo, intrigado por la pregunta, posiblemente guarda silencio y le responde: un día el mundo llegará a su fin. No lo dicen los mayas, no lo dicen los aztecas, no lo dijeron los egipcios, no lo dijeron de repente algunos pensadores o filósofos o profetas o pseudoprofetas, brujos o hechiceros como Nostradamus. Lo está hablando Jesús hace 2000 años. De repente un día todo lo que conocemos tendrá que llegar a su fin. Y entonces uno de ellos le dice: y dinos, ¿qué señales habrá? ¿Cuándo sucederán estas cosas? Capítulo 24 del libro de Mateo, versículo 3. ¿Qué señales habrá del fin del siglo, del fin del mundo? Todo el capítulo 24 del libro de Mateo es un capítulo al que usted y yo deberíamos de prestarle mayor atención. Así como hemos leído el Salmo 23, donde dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Así como hemos leído el Salmo 91 y épicamente lo hemos puesto abierto en las casas, en las oficinas, en los cuartos, cuando reza: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Así como hemos escrito en murallas, así como hemos escrito en pancartas, en puentes, en vigas, en muchos muros o murallas: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16. Y versículos tan conocidos que rezan en el corazón de cada cristiano, católico, evangélico o cada hombre o mujer temerosa de Dios. El capítulo 24 del libro de Mateo es un capítulo que usted y yo deberíamos de prestarle atención en este tiempo, porque entonces Jesús se toma un tiempo y se sienta. Le dice a sus discípulos: acomódense, que les voy a hablar. Y comienza Jesús a decir: mirad que nadie os engañe. Capítulo 24, versículo 4. Versículo 6 les dice: oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Todo esto es el principio de los dolores. Pero, dice Jesús interesantemente, cuando comiencen a acontecer estas señales, es que está comenzando el principio de los dolores, del fin del tiempo. Pero hay señales más profundas que nos dicen que estamos realmente como cuando uno hace un viaje a otro país y llegas al aeropuerto y miras la pizarra electrónica que dice on time. Ese on time significa que ya no hay tiempo de tomar café ni de comerse la hamburguesa. Ese on time significa que ya no hay tiempo ni siquiera de ir al baño. On time significa ya están abordando el avión. Hay señales en Mateo 24 que dicen hay tiempo, como las del versículo 6, 7 y 8. Pero hay señales como las del versículo 15, las del versículo 22, las del versículo 34 o 35, donde la señal cambia de hay tiempo a on time. Estamos abordando, estamos justamente pidiendo papeles, y es eso de lo que le quiero hablar en este programa Plenitud, con señales, con reportajes, con periódico, con televisión, no para alarmarlo, sino para despertarlo de un sueño al que he llamado el sueño de los justos, donde muchos hoy día cantan, rezan, gritan, brincan, bailan, se congregan. Hoy todos decimos ser cristianos, pero al final de cuentas, ¿cómo está realmente nuestra espiritualidad?
realmente qué conexión tenemos con Dios. No se trata de tener el radio de moda, ni tener la tarjetica de moda, ni de congregarme en la iglesia de moda, ni quién predica más lindo, ni quién canta más lindo. Es cómo está tu relación con Dios, tu conexión con Dios. Porque Jesucristo comienza a decir, hay señales más fuertes que la guerra y los rumores de guerra, que las pestes o que las hambres. Esos solo son principios de dolores. Usted y yo sabemos que la humanidad ha vivido en guerra, rumores de guerra, en pestes, en hambres, en pleitos. Pero en el versículo 15 del capítulo 24 de Mateo, Jesucristo dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no se vuelva atrás para tomar su carpa. Mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Mas cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Déjame explicarte teológicamente y escatológicamente este detalle. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Justo en ese momento, cuando Jesús está enseñándole esto a sus discípulos, al fondo donde ellos están sentados, ellos están mirando el templo de Jerusalén, el segundo templo construido por los judíos, que realmente no termina de ser un templo construido por los judíos, sino más bien por Herodes el Grande. Le llamaban Herodes el Grande porque todo lo que hacía era grande, majestuoso, imponente, precioso, excelente. Su fortaleza en las rocas de Masada, una belleza, una cosa preciosa. Tenía Herodes en aquel lugar una fortaleza, un hotel, una belleza. Herodes todo lo hacía con magnificencia y excelencia. Herodes había construido o había terminado de construir el segundo templo para los judíos, y era el que se podía ver a la distancia cuando Jesús le está diciendo a los discípulos, cuando veáis en el lugar santo. Solo había un lugar santo en el que podía suceder una abominación desoladora. En el caso de la cultura judía, podía ser un sacrificio de un animal inmundo. Para los judíos, cultura judía, hay animales que son puros y hay animales que son impuros. Un animal impuro o altamente impuro podría ser un cerdo, un chancho. Para un judío, el que alguien esté sacrificando un cerdo sobre el altar en el lugar santo, eso es una abominación desoladora. ¿Qué sucedería a partir de este momento? ¿Qué sucedería a partir de ese tiempo en que el sacrificio venga al lugar santo? Es un detalle que queda escondido en el versículo 15, pero que se lo quiero revelar en los próximos minutos, aquí en su programa Plenitud. Jesús estaba tratando de decirle a los discípulos en Mateo capítulo 24 versículo 15, cuando les dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora? Es un secreto escondido. Quizás hace 2000 años no tenía mayor relevancia, pero hoy en nuestros días sí. Jesús le está diciendo o tratando de responder una pregunta que sus discípulos mismos hicieron. ¿Qué señales habrá de que estamos llegando al fin de los tiempos? ¿Qué señales habrá de que tengo que ponerme con Dios? Nuestros abuelos decían, póngase con Dios, pórtese bien. Pero mi amigo y mi amiga, el reloj profético, el reloj espiritual, está a punto de marcar las 12 de la noche. Y la Biblia dice que cuando el reloj profético llegue a las 12 de la noche, vendrá el fin. Para que hubiese un sacrificio, una abominación desoladora, tendría que haber un sacrificio de un animal impuro
en el lugar santo, y el lugar santo solo podría estar en un lugar llamado el templo. Hace 2000 años, cuando Jesús les dice que va a haber una abominación desoladora, un sacrificio inmundo en el templo, para ellos eso no era racional, porque el templo estaba justo frente a sus ojos y eso nunca había pasado ni nunca iba a pasar. Sin embargo, aquel templo que ellos tenían frente a sus ojos, el que había sido construido por Herodes el Grande, un templo magnífico, porque todo lo que Herodes el Grande hacía era magnífico, espléndido. Aquel templo del que el mismo Jesús dijo: ven, este templo no quedará sobre él piedra sobre piedra. En el año 70 después de Cristo, en el conflicto que tuvo Roma contra los judíos, el templo que Jesús señaló y dijo no quedará de este templo piedra sobre piedra, fue destruido en su totalidad. Solo subsiste de aquel templo, o solo queda un pedazo de muro, que es lo que actualmente se conoce como el Muro de los Lamentos. Un pedacito de aquel muro donde los judíos, los piadosos, los cristianos, los católicos o la gente con fe va a ese lugar a levantar plegarias bajo una promesa escrita en el libro de Crónicas. Jesús le está diciendo a sus discípulos: en este templo se va a hacer un sacrificio de un animal impuro. Para los judíos un cerdo es un animal impuro, pero en aquel momento lo que Jesús está diciendo no tiene sentido, porque el templo que está ahí es inaccesible para cualquier impío o para cualquier gentil hacer un sacrificio sobre el lugar santo de un animal impuro. Sin embargo, lo que Jesús estaba profetizando es que en algún momento de la historia, justo antes del final de los tiempos, los judíos tendrían un tercer templo. Eso, mi querido amigo y mi querida amiga, parece ser imposible actualmente. ¿Por qué? Porque donde estaba el templo judío actualmente, y usted va a ver algunas fotografías mientras yo hablo, donde estaba el templo judío actualmente, y a partir del año 800, 900, por ahí, año 1000, los árabes tomaron control de aquel territorio. Árabes y judíos se odian, y los árabes levantaron en el lugar donde estaba el templo judío la mezquita, esa famosa iglesia o ese famoso templo que usted ve que tiene una cúpula dorada, que no solamente es dorada, es toda de oro. Esa mezquita que de repente usted está viendo ahorita ahí en la pantalla, en su televisor, esa mezquita, ahí donde está ese templo, justamente ahí estaba el templo antiguo, el templo de Salomón y el templo de Herodes, el templo en los tiempos de Jesús. Y para que un tercer templo sea construido, los judíos tendrían que construir justo ahí donde está esa mezquita. El punto es que si un judío pone un pie en ese territorio, se armaría la tercera guerra mundial, porque ningún árabe va a dejar que un judío ponga un pie en ese lugar, y mucho menos que levante un templo. El punto como tal es que hay dos señales, una vamos a hablar hoy y la otra, si usted nos acompaña en el próximo programa, yo le voy a decir de la próxima señal, y le tengo una tercera señal y una cuarta señal, si le parece, si le gusta. El punto es que se supone o se entiende que nunca la nación o el Estado de Israel construiría ahí, porque es imposible entrar. Al punto al que quiero llegar es que la profecía dice que cuando el templo se construye en ese lugar, entonces estaremos cerca del fin. En el mayo de este año, del mayo del 2014, estuve por Israel. Estuve en un viaje espiritual por la tierra de Jerusalén, estuve en Galilea, estuve en Jerusalén. Y estando en Jerusalén, estuve en un lugar llamado el Instituto del Templo. El Instituto del Templo es un instituto patrocinado por el Estado de Israel, donde el Estado de Israel está patrocinando con miles de millones de dólares. Debajo de la tierra tienen todos los elementos preparados para levantar el tercer templo, el que Jesús habló en Mateo 24:15. El tercer templo subterráneamente está todo listo. Lo único que ellos están esperando es una señal para poder entrar y hacer lo que tengan que hacer. Es entonces cuando las cosas que parecen estar difíciles se van a poner realmente difíciles. Al punto al que quiero llegar es que mientras estuve allá y estuve recorriendo el Instituto del Templo hasta donde nos dejaron entrar, no tenemos fotografías, no tenemos videos, porque no se permite dentro de las puertas del Instituto del Templo, no se permiten fotografías, no se permiten videos, solamente lo que puedas escuchar y ver. Y cuando sales de ahí te das cuenta que el Estado de Israel tiene todo listo
para construir el tercer templo, justo donde está la mezquita árabe. El punto es que durante los días de junio y julio, mientras la guerrilla de Hamas, la guerrilla árabe, estuvo haciendo la guerra contra Israel, el Estado de Israel sacó un anuncio a nivel mundial. Podríamos decir una advertencia, podríamos decir una amenaza, podríamos decir una señal, tómelo como usted quiera. Este programa, quiero hacer la aclaración, no pretende ser ni político ni diplomático, no pretendo presentar una adherencia hacia lo que es el sionismo o hacia lo que es la política externa del pueblo de Israel. Solo estoy presentando señales proféticas a la luz de la palabra, y lo digo para que no me malinterprete, porque en algún momento algo escrito en Facebook y algunas personas han pensado que mis comentarios son políticos, diplomáticos o de alguna manera intencionados hacia un movimiento sionista, pero nada más lejos de la realidad. Lo que quiero presentarle es, a la luz de la palabra, que el tiempo y las señales se están cumpliendo. De repente, en medio de todo esto, hay dos culturas que están impresas: Israel y los árabes, Israel y los palestinos. Mientras la guerra o la guerrilla o la pequeña guerra de los 22 días contra la guerrilla de Hamas estaba en lo más y mejor, el Estado de Israel presentó el siguiente video, dando a entender que el tiempo de la construcción del templo ha llegado. Si el tercer templo ya está anunciado por el Estado de Israel, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué otros detalles tienen que sumarse para que el templo pueda ser edificado donde actualmente está la mezquita árabe? ¿En qué momento de la historia estamos? Pero sobre todo, el objetivo del programa es preguntarte: ¿cómo está tu conexión con Dios? Preste mucha atención al video que le vamos a pasar, porque con este video cerraremos la primera parte de este su programa Plenitud, señales antes del fin. Lo más fuerte está por venir. Soy Víctor Palomo y este es su programa Plenitud, porque su vida es ahora.